saludarlo. Muy buena tarde. Joely, buenas tardes. Mucho gusto en platicar con usted. Buenas tardes. Hemos hablado de la recepción de 200,000 vacunas contra el coronavirus hoy en territorio mexicano y vemos en contraste la situación que se está viviendo en Estados Unidos, que plantean un ritmo demencial con la capacidad y el acceso a la vacuna, evidentemente difícilmente de comparar entre lo que está sucediendo en México y lo que se está sucediendo, lo que se está viviendo en este momento en territorio mexicano. En este momento que México ha frenado esta recepción de vacunas por un espacio de 3 semanas, ¿cómo evalúa el hecho de que hayamos caído en este, no sé si bache logístico, si se tenía previsto o si es parte de lo que iba a suceder debido a estos puntos de la logística que no quedaban claros desde un principio? Yo tengo la impresión que es parte de lo que se podía esperar, porque la demanda que hay en el mundo, pues es extraordinaria. Estamos hablando de una demanda de miles de millones de dosis que se requieren para vacunar a la mayor parte de la población del mundo que está en riesgo. Entonces hay una gran demanda. Primero. Segundo, era previsible que los grupos productores tuvieran dificultades para alcanzar las metas que se han planteado. En este caso, Pfizer tiene que hacer modificaciones a la planta que tienen fuera de Estados Unidos para poder incrementar la capacidad de producción. Y bueno, pues yo pienso que esto que estamos viendo lo vamos a ver todavía en otras oportunidades, porque son situaciones fuera de control, fuera de la voluntad, y por supuesto que una cosa es un programa y otra cosa es lo que termina sucediendo. Fíjese que aquí hemos hecho durante todo el día de ayer, esta mañana, un ejercicio de consultar a diferentes expertos y, por ejemplo, en Estados Unidos nos llamaba la atención que hay estados donde han instalado carpas, uno llega con su auto a bordo, lo inmunizan dentro del auto, no hay estos servidores de la nación más miembros de diferentes brigadas, hay una organización del grueso que hace una vacunación mucho más rápida, no tiene necesariamente el contacto o el diálogo, por ejemplo, que está sucediendo en algunos puntos del país donde hemos escuchado denuncias de este diálogo con el uso político de la vacuna. En este sentido, ¿qué podríamos aprender o qué no debería de estar sucediendo en territorio mexicano? Lo que no debería estar sucediendo, porque está pasando, es el uso político de la vacunación. La salud es un elemento fundamental para toda la sociedad, para toda la población, y yo lamento señalar que sí se está dando un manejo político, y ahí están los así llamados siervos o servidores de la nación que nunca han vacunado, que no se está aprovechando una experiencia y una infraestructura, que se están utilizando nuevos espacios, estos centros del bienestar, y pues me parece que es muy desafortunado, porque se quiera o no, se le está dando ese manejo político, se quiera o no, se están saltando la fila a quienes les toca. Se quiera o no, se tiene una interpretación de un uso político que es absolutamente inconveniente. Hay muchas otras maneras. A ver, este país, Joely, cada año vacuna a más de 32 millones de personas en un periodo de 6 meses o un poco menos contra la influenza. Y se hace sin tener necesidad de hacer uso de esa infraestructura que ahora solo va a enredar y a complicar las cosas. Sí, interesante este punto. Y en el hecho de, por ejemplo,
Vaya, le pregunto todo en comparación con Estados Unidos, porque mañana hay un cambio en la presidencia de los Estados Unidos y eso definitivamente nos puede repercutir no solamente por la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, sino por toda la frontera común que a través de la vía terrestre ha estado cerrado, que ha tenido varios episodios justamente en términos sanitarios. En este sentido, ¿qué deberíamos o qué podríamos esperar respecto a la nueva presidencia de Estados Unidos, que hoy ya está pidiendo el uso del cubrebocas de manera efectiva en todos los lugares cerrados, en contraste de lo que veíamos con Donald Trump, por ejemplo, uno de los cambios de timón? Sí, yo estoy convencido de que, y ahí están los datos, otra vez, la estrategia que siguió el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump, fue, a juicio de muchos expertos, una estrategia que no era la pertinente. Algo semejante nos ha pasado a nosotros en México. El uso del cubrebocas desde hace muchos meses ha probado ser absolutamente uno de los mejores mecanismos para poder prevenir la enfermedad. Y ahí están los datos de Estados Unidos y ahí están los datos nuestros, que son de los peores que hay en el mundo. Entonces, un cambio de gobierno, un gobierno que empieza a impulsar, a relanzar una estrategia, a plantearse nuevos mecanismos, yo creo que es digno de darle un vistazo, de revisar lo que pasa y de tratar de aplicar lo que sabemos que funciona, porque ha funcionado en muchos otros sitios del mundo. Claro, usted como exsecretario de Salud podría ayudarnos a entender, a darnos algunas luces sobre qué podemos esperar, por ejemplo, en el marco del tratado comercial entre México y Estados Unidos en medio de la pandemia. ¿Podemos esperar ajustes? ¿Podemos esperar algún tipo de requisito o de exigencia por parte de Estados Unidos para que se cumpla en materia sanitaria con los trabajadores, pero al mismo tiempo se cumplan los acuerdos comerciales y la reglamentación de este acuerdo comercial? Sí, vaya, yo creo que los acuerdos que suscribe un país son para cumplirse. Yo estoy absolutamente persuadido de que el Tratado de Libre Comercio, en su fase original, allá en principio, en la primera mitad de los años 90, y después el que se terminó, se concluyó ya en el gobierno del presidente López Obrador, es bueno para México y es bueno para los Estados Unidos y es bueno para Canadá. Y de eso se trata, de que las naciones que participan en un convenio de esta naturaleza obtengan beneficios, que logren potenciar sus capacidades, que puedan contribuir entre los tres países, en este caso, al desarrollo de sus sociedades. Yo quisiera pensar que este es el caso de este tratado que terminó sancionando el gobierno de México actual y que tiene ventajas y también requiere de aportes, de cumplimientos y de una apertura que el mundo actual está exigiendo. Yo deseo que funcione para nuestro país y yo quiero pensar que las autoridades mexicanas cumplirán con lo que suscribieron. Ese ha sido siempre el manejo del gobierno de nuestro país. Como siempre, exrector, exsecretario de Salud, el doctor José Narro Robles, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TV. Al contrario, muchas gracias, Joely, y bueno, a seguirse cuidando nuestra población. La vacunación nos va a llevar tiempo, pero hoy podemos hacer cosas en favor de nuestra salud y de la salud de los demás. Cuídense todos. Muy buena tarde, gracias por estar aquí.